Hey, ¿te ha pasado alguna vez que de repente tienes una reacción que te sorprende para mal? Es decir, que ante un estímulo X, el que sea, tienes un comportamiento, una reacción, o te salen unas palabras o una actitud, etcétera, que no es el que tú quieres y que eso te sabotea, te va en contra y dices, ¿esto de dónde ha salido? Pues es algo súper común, es algo muy presente en el trabajo terapéutico. Yo en consulta lo veo muchísimo y yo también he lidiado y lidio con eso en cierta medida. Y es algo que necesitamos hacer consciente de desde qué lugar salen esas reacciones que todavía están activas o latentes, pero están vivas, dormidas, pero vivas dentro de nosotros en el inconsciente a nivel de reacción, de pensamiento, de sentir, ¿no? De repente puede venir una inseguridad que no entiendo justificada, que no creía que tenía ante X situación, por ejemplo. Todo esto es muy necesario trabajar y se empieza por ser consciente de ello, no pelearse, o sea, no querer reprimir y forzar otra situación, otra reacción, quiero decir, otro sentir, otro pensar, diciendo, vaya rollo, ¿por qué me siento así? Esto no debería. No, sino pararte a escucharte, pararte a entenderte, pararte a maternarte, a consolarte, a amarte incondicionalmente y a escucharte y querer ver qué está pasando ahí. Es de la forma en que eso se hace consciente y como está atrapado en el inconsciente hasta que no se haga consciente, no, no lo podremos resolver. Entonces, hay que hacerlo consciente y hay también que hacerse responsable del montón de cosas que hemos hecho desde ese lugar o desde, aunque no nos hayamos dado cuenta, cómo esos patrones están dirigiendo nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras prioridades, muchas cosas de manera indirecta y es por eso que al final tenemos los resultados que tenemos. Entonces, hay que decir, oye, yo tengo patrones, tengo vocecillas dentro de mí que no veo y que eso genera cosas que luego yo creo que no tienen nada que ver conmigo y me puedo victimizar o puedo buscar culpables fuera, pero realmente lo estoy haciendo yo. No hay culpa, pero tampoco hay victimismo. Yo me hago responsable y yo poco a poco, con cariñito y con paciencia, lo voy a ir resolviendo, haciéndolo consciente lo primero. Bien, pues esto, una forma de aproximarse aquí y de explicar lo que nos sucede es el llamado engrama o engrama mental. Un engrama es una estructura neuronal estable generada por la estimulación, sea externa o interna, y que se encuentra vinculada a la activación de respuestas concretas, sean inconscientes o conscientes. El engrama es el grupo de neuronas o circuito neuronal que se activa ante la percepción de determinada información. Es decir, dicho así un poco de estar por casa y para que nos entendamos, que lo más interesante es que lo entiendas tú y te lo puedas aplicar, lo puedas detectar y entonces puedas hacerlo consciente, puedas responsabilizarte, etcétera, todo esto que hemos dicho, ¿no? Entonces, para que nos entendamos, es, es un mecanismo del aprendizaje que asocia estímulos con reacciones, o sea, una cadena de respuestas que lo empareja, es decir, yo, por ejemplo, asocié que cuando había que aprender a hacer tal cosa o había que hacer tareas, en mi casa me reñían mucho, me exigían mucho y pues yo como que aprendí que mi comportamiento natural, que era a lo mejor distraerme, estaba mal. Entonces ante eso me pongo tensa, me pongo nerviosa, ¿vale? O sea, digamos que yo puedo tener esa memoria y ese paquete de hacer tareas es pelear con la autoridad, es que mi comportamiento de base es malo y me van a reñir, hay tensión, no me puedo relajar porque tengo que forzar una atención y una predisposición que no me sale, por ejemplo, ¿vale? Y eso lo puedo vivir de manera traumática. Entonces, ante una situación que se parezca a eso, ya de adulta, a lo mejor estudiando una cosa que estudias voluntariamente, que nadie te va a presionar, que lo haces por gusto y que además tú sí tienes una buena predisposición, una buena atención, etcétera. Sin embargo, empiezas a ponerte tensa, empiezas a ponerte, a exigirte demasiado, a pensar que siempre lo estás haciendo mal, a esperar pues demasiado la aprobación del profe o de alguien que sepa, alguien que tú relaciones con la autoridad o es un referente en este sector, empiezas a sentirte muy insegura. Hasta el punto puede ocurrir
que ya le pierdas el gusto a eso que hacías por placer y porque y se te daba bien y tenías una predisposición buena y sin embargo has caído en un pasarlo fatal, ¿no? Que es ese grupo de aprendizaje, ese paquete de información que tú tenías asociado y que además cuando esos paquetes de información, ese aprendizaje, ese grupo, ese circuito, ha habido mucho dolor, se ha bloqueado al inconsciente y es cuando más fuerza tienen. Es decir, que los aprendizajes traumáticos, cuando digo aprendizaje, no me estoy refiriendo al aprendizaje del que hablamos de los estudios, que esto es un ejemplo. Puede ser una relación traumática, la primera relación romántica, y yo ya aprendo que las relaciones románticas son eso. De hecho, puede que me venga incluso de la relación que yo vi de mis padres, ¿no? Y asocio que una relación de pareja tiene todo ese dolor. Bien, pues ese tipo de aprendizajes de emparejamiento, de información, cuando hay mucho dolor, es más poderoso porque sale del inconsciente, entonces no lo puedo detectar, no lo puedo reconducir, no lo puedo resignificar, no me lo puedo contar diferente, ¿sabes? Entonces no lo puedo trabajar. Con lo cual, estos aprendizajes dolorosos, estos engramas, cuando el engrama se hace también positivo, pero los dolorosos, los traumáticos son los que están más enquistados y los que precisamente necesitamos reconducir para liberarnos, ¿no? Para ser más libres, valga la redundancia, en cuanto a la actitud que quiero tener ante algo, a lo que quiero priorizar ante algo, ¿sabes? No hay nada más frustrante y lo he visto muchísimo en consulta, en conversaciones personales. No hay nada más frustrante que decir, hostia, me ha salido a mí esta personalidad, este personaje, esta reacción, y yo no quiero ser eso, ¿no? O sea, a lo mejor imagínate, un clásico que estoy escuchando mucho últimamente, las citas de Tinder, ¿no? Personas que hacen un encuentro casual, en principio con alguien que no les importa demasiado, incluso a lo mejor es un poco por curiosidad, ni siquiera esa persona tiene grandes expectativas ni está buscando una pareja, es por pasar el ratito y ya está. Y sin embargo se le despierta un engrama de inseguridad, de necesitar de gustar al otro, de incluso bloquearse y no ser capaz de ir a esa cita o si va bloqueada y no se siente que está siendo ella misma. Entonces, ya no es tanto la frustración porque al otro no le voy a gustar, es que no me estoy gustando ni yo, ¿no? Pues esto responde a los engramas, ¿vale? Es una forma de acercarnos para entender lo que nos está pasando y tienes que tener claro que lo que menos te va a ayudar es pelearte contigo, castigarte, reñirte e imponerte una actitud distinta. No me debería sentir así, no me debería pensar porque tú conscientemente o racionalmente no lo justifiques. No, hay una parte de ti que tiene ese aprendizaje. Entonces, el primer punto es mirarse y hablarse con cariño incondicional, entendiendo que hay algo que duele ahí, que hay algo a descifrar ahí, a descodificar, a quitarle el polvo y precisamente con una actitud de no juicio ante nosotras mismas o nosotros mismos es cuando va a salir esa información. Porque si yo me estoy juzgando a mí misma, en el fondo, como me tengo miedo a mí misma, a sentirme mal, a pegarme una regañina luego, de alguna manera, o sea, hace risa porque es como que tenemos todo un montón de personajes dentro, pero es que es así. Pues si yo me juzgo mucho, me voy a contar mentiras para no someterme a ese juicio, para no sentirme mal luego cuando me juzgue. Sin embargo, si yo aprendo poco a poco a no juzgarme, a amarme incondicionalmente, a ser tierna, a ser comprensiva y paciente conmigo misma, voy a atreverme a contarme la verdad, porque ya no hay un castigo, ya no hay un peligro. Entonces necesitamos no reñirnos, no exigirnos la supuesta reacción o comportamiento ideal, dejar ya de racionalizar eso, o sea, hasta un punto está bien para situar que me estoy comportando de una manera que no es la que quiero, pero ya dejar de decir, es que no entiendo por qué me tengo que sentir así si si no está justificado, porque ta, 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 ta. Da igual, hay un personajito dentro de ti atrapado en ese engrama, o sea, un aprendizaje, un paquete de información que aparejó estímulo con respuesta que necesita ser desaprendido. Y para eso, primero hay que verlo. Entonces, para traerlo al consciente y tener más información disponible para poder
reconducirlo y resignificarlo, contarte cosas distintas al respecto de eso, para hacer todo ese trabajo que es muy necesario, primero tienes que verlo y para verlo tienes que no juzgarte, que no castigarte, ¿no? Entonces, permitirte eso y buscar espacios de intimidad contigo, sea escribiendo, sea meditando, sea hablando con alguien de confianza, indagar en, ostras, ¿qué se me despierta cuando yo estoy ante ese estímulo? ¿Qué me estoy diciendo? ¿A qué se parece? ¿Cómo he podido aprender eso? Para ir descifrando esa información encapsulada, ¿no? Y a partir de ahí se va trabajando, porque ya está en el consciente. Al estar en el consciente, ya lo hemos sacado del armario, desde ahí podemos resignificar, ¿no? Ostras, es que esto está dando por hecho de que yo tengo que estar a la altura de X estándares, volviendo al ejemplo de la cita, ¿no? De que, de que tengo que gustarle al otro para ser válida o de que el otro tiene un criterio súper importante para mí o de que el otro me va a hacer feliz si me ama, por ejemplo, no sé, podemos ir haciendo una investigación de las cosas en concreto que encuentres en tu caso, ¿no? Que seguramente no será una sola, serán varias, pero para cada caso es distinto. Entonces, desde ahí, como ya lo tienes encima de la mesa, como ya lo tienes consciente, ya puedes empezar a decir, oye, yo ya tengo otra escala de valores, yo ya ahora me doy cuenta de que hay cosas más importantes, me doy cuenta de que esa creencia que tengo no es cierta. Entonces, poco a poco se va removiendo lo que sustentaba ese engrama, pero primero hay que hacerlo consciente. ¿Vale? Espero que esto te haya sido útil. Seguiremos hablando de este tema en próximos vídeos, así que suscríbete y ves visitándome de vez en cuando, porque hablaremos de esto y muchos otros temas interesantes, ¿vale? Nos vemos. Hasta la próxima.